grabando. Les pido mil disculpas, pero solo por hoy voy a estar con mi camarita apagada. Todas las otras clases yo voy a estar ahí para que me puedan ver y todo, ¿ya? Vamos a compartir la clase de hoy. Ya, yo ahora que estoy compartiendo no veo el chat, así que cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿ya? ¿Se ve la clase? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya, muchas gracias por decirlo. Bueno, hoy día vamos a ver la unidad 2, que se llama Átomos, Moléculas e Iones. Es una unidad un poquito larga, así que no sé si la vamos a alcanzar a terminar hoy día, pero si no, no importa, queda para el viernes. Los contenidos son estructura del átomo, relaciones de masa de los átomos, en donde vamos a estudiar el número atómico, número de masa, y vamos a ver algunos ejemplos de isótopos. ¿Qué son los isótopos? Y algunos ejemplos, ¿ya? Masa atómica y molecular, número de Avogadro, mol y masa molar. Luego vamos a ver moléculas y fórmulas químicas. Vamos a estudiar algunos iones y compuestos iónicos. Vamos a hacer la determinación de la composición porcentual en masa de los compuestos, o sea, decir qué porcentaje tiene de cada elemento. Y vamos a ver cómo se hace la determinación experimental de las fórmulas empíricas, de las fórmulas químicas, ya que serían fórmulas empíricas y moleculares. Bueno, inicialmente vamos a estudiar la estructura del átomo, así que vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, ¿ya? En primer lugar, mencionar que todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, estamos compuestos por unidades simples, ¿ya? Todo lo que nos rodea pueden ser montañas, mares, árboles, personas, qué sé yo, los computadores, los celulares, la Tierra. Todo está compuesto por unidades que son más simples. En la antigua Grecia ya tenían esta misma idea, porque ellos suponían que existían estos 4 elementos que vemos aquí. Ellos creían que solamente existían 4 elementos, que eran la tierra, el aire, el fuego y el agua. Ellos pensaban, chicos, ¿pueden silenciar los micrófonos, por favor? Y activarlos solo para preguntar. Bueno, ellos pensaban que existían estos 4 elementos y que a partir de ellos se podían formar todas las demás sustancias si se combinaban en las proporciones correctas, ¿cierto? Y el concepto que ellos tenían de elemento era bastante similar al que tenemos actual, pero ellos pensaban que existían solo 4 y nosotros hoy en día sabemos que existen más de 100 elementos químicos. Se pueden combinar entre ellos estos elementos químicos para así generar lo que conocemos como compuestos químicos. Ya estudiamos en la clase anterior la diferencia entre elemento y compuesto químico, ¿cierto? Entonces, los elementos y los compuestos químicos son los que componen toda la materia, ya sea inorgánica u orgánica, que existe sobre la Tierra y en realidad sobre el universo. Entonces, con respecto a la teoría atómica, ya vimos que está todo compuesto por sustancias simples. Pero, ¿qué son estas sustancias simples? Y así nos remontamos al siglo entre el 460 y el 370 a.C., que fue cuando existió el filósofo griego Demócrito. Él ya tenía alguna idea de qué podía ser esta sustancia simple, y junto a su maestro, que era Leucipo, fueron los fundadores de la escuela atomista, ¿ya? Ellos fueron los primeros en dar las primeras nociones del átomo. ¿Qué significa átomo? Átomo, bueno, proviene del griego, en donde a quiere decir sin y el resto tomon quiere decir división. En muchas fuentes van a ver que átomo proviene del latín, pero la verdad es que antes de eso estaba el griego, ¿ya? Recordemos que fue Demócrito junto con Leucipo
quienes dieron por primera vez este nombre, esta denominación de átomo. Después pasó al latín como atomus y de ahí vinieron todas las otras lenguas y hoy lo conocemos en inglés, en español, etcétera, ¿ya? Pero proviene originalmente del griego, que significa sin división. ¿Qué quiere decir esto de sin división? Se consideraba que si nosotros tomamos un elemento determinado, cualquiera, en 2, luego en 4, luego en 8 y así, y dividirlo una cantidad indefinida de veces, vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener una partícula tan pequeña, pero tan pequeña que ya no va a ser capaz de dividirse más. Y para Demócrito, junto con Leucipo, esa partícula pequeña que ya no se puede dividir más es el átomo, ¿ya? Por eso se llama sin división, átomon. Ahora vamos a hacer un salto bien grande a la historia, ya nos vamos a remontar a 1808, cuando Dalton, que es un científico inglés, estableció una definición un poquito más detallada. En primer lugar, bueno, estaba de acuerdo con Demócrito en que cada elemento está compuesto por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Pero a esta teoría le adicionó un par de cositas más. Dijo que todos los átomos de un elemento determinado son idénticos entre sí y diferentes a los átomos de otro elemento. O sea, hoy sabemos que los átomos de, por ejemplo, berilio, son idénticos entre sí. Todos los átomos de berilio son iguales, pero los de helio son diferentes, o los de cobre, o los de aluminio, etc. También Dalton propuso que los átomos de un elemento no se pueden transformar en átomos de otros elementos a través de reacciones químicas, y esto a partir de un principio que dice que la materia no se crea ni se destruye. Bueno, los átomos, para Dalton, en esos años, no se creaban ni se destruían, ¿ya? Los compuestos se forman cuando se combinan átomos de distintos elementos, y eso es algo que estudiamos también en la clase pasada. Y esta fue la definición de átomo que estableció Dalton en el año 1808. Pasaron unos años más en este estudio, en esta exploración acerca de qué es el átomo y de su estructura, y en 1850 ya habían diferentes investigadores que habían demostrado que los átomos sí tienen una estructura interna, compuestas por partículas subatómicas. O sea, nosotros pensábamos hasta 1808 que el átomo era lo más pequeño que existía, no existía nada más pequeño. Disculpe, ¿puede volver atrás un poco, porfa? Para tomarle Sí. una foto. Ahí está. De todas formas, estas clases van a ser subidas, chicos. Profe, ¿Sí? ¿y no hay ninguna posibilidad que los PowerPoint los suba antes? ¿No? Ya lo que puedo hacer es irle subiendo los PowerPoint por clase, no por unidad. ¿Les parece? Quedaría perfecto, la verdad, porque así uno tiene PowerPoint impreso y puede ir anotando al ladito. Ah, quieren que los PowerPoint se las suba antes de la clase. No, para mí eso es un poquitito más difícil. Nada, ya. No, si no, no pasa nada, no se preocupe. Ya. Bueno, Profe, entonces, ¿cómo dijo que se llama el título de la unidad? aquí está. Átomos, moléculas e iones. Entonces, vimos la definición de Demócrito, después vimos la definición de Dalton y nos saltamos unos añitos más hasta que llegamos a 1850, en donde se demostró que existían partículas subatómicas, ya que en el fondo aquí se demostró que el átomo no era lo más pequeño que existía, sino que habían partículas dentro del mismo. ¿Y cómo se descubrió esto? Hubo un físico británico cuyo apellido era Thomson, que fue el que descubrió el electrón. ¿Y cómo lo descubrió? A través del tubo de rayos catódicos. ¿Les suena el tubo de rayos catódicos? Un poquito, sí. Sí. Ya. ¿Qué es el tubo de rayos catódicos? Estas son las bases de la televisión, ¿ya? Ya les voy a explicar un poquito más. Era un tubo de vidrio en donde adentro tenía vacío, ¿ya? Se quitó todo lo que tenía y estaba al vacío.
Y este tubo tiene en su interior un cátodo y un ánodo. ¿Qué es un cátodo y un ánodo? Son placas metálicas, simplemente placas metálicas que al conectarlas a una fuente de alto voltaje, se genera en uno de los metales cargas negativas, y ese metal cargado negativo se llama cátodo, y esta fuente de alto voltaje genera en la otra placa cargas positivas, por eso se llama ánodo, ¿ya? En el fondo, una fuente de alto voltaje lo que hace es generar una diferencia de potencial entre ambos metales. Entonces, como uno va a estar cargado negativo y otro va a estar cargado positivo, va a poder ocurrir una interacción entre ambos. ¿Qué ocurre en este tubo? Obviamente las cargas positivas atraen a las cargas negativas. ¿Qué ocurre aquí? Las cargas negativas se desplazan hacia las cargas positivas por este efecto de atracción y esto se observa como un haz de luz que se ve de color verde ya. Aquí está representado como un dibujo, así que lo podemos observar aquí lo pusieron rosadito, pero este haz se veía de color verde. Entonces, al ver este haz de luz, que eran cargas negativas que se iban desde un polo negativo hasta un polo positivo, Thomson dijo, estos son electrones, bautizó a estas cargas negativas como electrones, ¿ya? Entonces ahora sabemos que dentro de la estructura interna de los átomos tenemos partículas con carga negativa, que son electrones. Estas cargas, después se dieron cuenta que al hacerlas pasar por un imán, se pueden desviar. Ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva acá. Estos rayos catódicos, que era como se conocían inicialmente a los electrones, iban desde un polo positivo a un polo negativo, ¿ya? O sea, del polo negativo al polo positivo, y se dieron cuenta que podían ser desviados por un imán. Y en el fondo, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque las cargas eléctricas, bueno, los electrones son cargas eléctricas negativas, y cuando las cargas eléctricas se encuentran en movimiento, generan un campo magnético. Y este campo magnético puede ser alterado por el campo magnético de un imán. Entonces, por eso lo podemos desviar y darle distintas posiciones. Y estas son las bases del televisor de rayos catódicos, que era el que utilizábamos antes. No sé si ustedes los habrán alcanzado a conocer, me parece que no. Son de generaciones más nuevitas, pero antiguamente existían televisores grandes, que no eran planos como los de ahora, ¿ya? Era un televisor de este tipo. Y tenía aquí el tubo de rayos catódicos, que es el que yo les mencioné recién, que está mostrado aquí al lado, ¿ya? Entonces tiene un imán que permite desviar este haz de luz, que en el fondo son electrones. ¿Y qué pasa si nosotros le acercábamos un imán a esta tele, a la pantalla? Podíamos ver cómo se distorsionaba la imagen, los colores, y con eso también podíamos demostrar cómo el campo magnético generado por estas cargas en movimiento podían ser alteradas por el campo magnético del imán, ¿ya? Pero ese es el tubo de rayos catódicos que fue el que nos permitió descubrir los electrones como partículas subatómicas. ¿Dudas hasta aquí? Profesora, ¿Sí? tengo una duda. Ahí dice el tema del cátodo y el ánodo. ¿Cómo determinó que tenían cargas si todavía no había descubrido el electrón? Bueno, con el tema de los imanes ya se descubrió que habían cargas, ¿ya? Ya habíamos visto que habían especies que se repelían y especies que se atraían, ¿ya? Entonces habían ciertas nociones, lo que no sabíamos era que existían los electrones. Sabíamos que podían haber cargas y por convención se les dio un valor de negativo y un valor de positivo. Todas estas son convenciones que se establecieron, que lo establecieron los mismos científicos, ¿ya? Pero, profe, creo que era porque solamente los electrones pueden viajar, po, o los protones no, o sí, No, se pueden solamente desplazar. los electrones pueden viajar. Y claro, fue lo que se descubrió también en este experimento de tubos catódicos. Ya sabemos, bueno, vamos a ir viendo con este ramo que un átomo solamente puede ceder o donar electrones, que son los únicos que pueden salir e ingresar al átomo. Los protones se mantienen siempre iguales, ¿ya? Entonces ahora vamos a conocer
no sé si tienen más dudas. Ya, entonces ahora vamos a ir sumando todos estos conocimientos y vamos a aplicarlos en lo que conocemos hoy en día como radiactividad. En 1895, se dan cuenta de que en esta década, en 1800, se descubrieron muchas cosas. Fue una época, un siglo muy importante para la ciencia. O sea, teníamos a principios de 1800 el concepto de átomos solamente. En 1850 empezamos a ver que existían partículas subatómicas y en 1895 se descubrió la radiactividad. Ya en este año se descubrió que cuando los rayos catódicos, y ya sabemos que los rayos catódicos son electrones, incidían sobre el vidrio y los metales, emitían unos rayos que en esa época eran desconocidos, no sabíamos de qué se trataba. Estos rayos, lo extraño era que no se desviaban en presencia de un imán. Ya habíamos visto que los rayos catódicos se desvían en presencia de un imán, ¿ya? Pero estos que se generan cuando los rayos catódicos inciden sobre el vidrio, dejó a todo el mundo desconcertado porque habían ciertos rayos que no se desviaban en presencia de un imán. Entonces, como no sabían de qué se trata, los llamaron rayos X. Y lo que sabían era que no se trataba de partículas con carga, ya eran partículas neutras. Y se le llamó rayos X. Se observó que los rayos provenientes de, por ejemplo, el uranio, que son los que estudió Marie Curie con su esposo, del matrimonio Curie, eran altamente energéticos y no les desviaba un imán, que es lo que ya mencionamos recién. Entonces Marie Curie propuso el término radiactividad para describir esta emisión espontánea de radiación o emisión espontánea de partículas que hasta el momento eran desconocidas. Y aquí se hizo un experimento para ver qué ocurre con la desintegración de partículas radiactivas y producen tres tipos de rayos, alfa, beta y gamma. ¿Qué se hizo? Se puso un bloque de plomo con una sustancia radiactiva al medio, en este caso uranio, ¿ya? Y esta radiación se hizo pasar por placas con carga eléctrica. Ya abajo había una placa con cargas negativas y arriba había una placa con cargas positivas. Entonces se observó que una parte de los rayos se desviaba y se acercaba hacia la placa positiva. Si se acerca a la placa positiva, ¿qué carga tiene este tipo de rayo? Tendría una carga Negativa. Negativa. Negativa, ¿cierto? Entonces los rayos beta son los que tienen carga negativa. Había otro tipo de rayo que se desviaba hacia la placa negativa. Entonces, ¿qué se sugirió aquí? Que estos rayos tenían carga positiva. Pero recién un compañero de ustedes me dijo, pero los protones no viajan, entonces, ¿qué es esto? En realidad, lo que tenemos aquí son núcleos de helio, que tienen 2 protones y 2 neutrones. No tienen electrones, ¿ya? No tienen ningún electrón, entonces son cargas solamente positivas. Y por último, esto que había estudiado Marie Curie, que son los rayos gamma, que son rayos que no se desvían ni a la placa positiva ni a la placa negativa, por lo tanto son rayos sin carga, ¿ya? Profesora, ¿Sí? esos rayos provienen esencialmente de sustancias radioactivas como el uranio. Exactamente, Ah, entiendo. provienen Como de sustancias radiactivas. ya. Como el plutonio también, esas sustancias también. Exactamente. Entiendo. Bueno, entonces aquí con este tema de las cargas, llegó un científico, Thomson, que quiso proponer un modelo atómico, ¿ya? Porque hasta antes habíamos pensado que el modelo, o sea, que el átomo era como una esfera solamente, ya que era la partícula más pequeña que existía, que era la que había propuesto Dalton inicialmente. Entonces Thomson ya hizo algo un poco más elaborado que le puso budín de pasas. ¿Por qué budín de pasas? Porque Thomson era inglés y los ingleses tenían un postre que le llamaban budín de pasas, que era algo así como un queque con pasas. Así de simple, era un queque que tenía pasas incrustadas. Entonces él, para poder explicárselo a la comunidad científica y a la comunidad en general, dijo que el átomo era como un queque y todo este queque tenía una carga positiva.
y que los electrones, que eran las cargas negativas, estaban incrustadas en esta gran carga positiva. Hoy sabemos que el átomo es algo un poquito más complejo, pero es importante que hagamos un recorrido por la historia para ver cuáles han sido los distintos conceptos de átomo, ¿ya? Entonces este budín de pasas, el modelo de budín de pasas era un átomo, una gran masa positiva en donde estaban incrustadas las partículas negativas. Pero Rutherford hizo un experimento que demostró que no era así, ¿ya? ¿Qué hizo Rutherford? Rutherford puso una placa de oro. Ya sabemos que los átomos cuando están en estado sólido muy ordenaditos entre sí, están uno a uno, digamos, están muy ordenados, ya muy compactos, uno al lado del otro, muy ordenaditos. Entonces puso una fuente de partículas alfa. ¿Qué carga tenían las partículas alfa? Positivas. Y las hizo incidir en este bloque de oro, es una lámina muy delgadita de oro, y se dio cuenta de que todas estas partículas alfa atravesaban el bloque de oro, y si están todos los átomos unidos entre sí, no deberían atravesar, ¿cierto? Si es que todo el átomo completo fuera una carga positiva, no debería atravesar esta fuente de partículas alfa que también es positivo, debería rebotar por efectos de la repulsión. Sin embargo, Rutherford vio que pasaba a través del oro y llegaba en distintas direcciones estas partículas dispersas a través de esta pantalla fluorescente circular. Entonces, ¿qué dijo Rutherford? Dijo que no, toda la estructura del átomo no podía ser una carga positiva, tenían que haber zonas en donde no había nada, donde había vacío. Entonces propuso esto que tenemos aquí al lado, en donde tenemos el átomo como una esfera, con un núcleo positivo al centro, que es el que hace que reboten estas placas, o sea, este haz de partículas alfa, y tenemos una zona en donde no hay cargas positivas, en donde va a pasar de largo este haz, ¿cierto? Esta partícula alfa. Y así es como bueno, aquí podemos desviar esta partícula positiva o bien podemos rebotarla en distintas direcciones. Y como tenemos distintas direcciones, se propuso que al centro tenemos un núcleo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Si todo esto fuera una gran carga positiva, las partículas alfa rebotarían y ninguna atravesaría esta lámina. Pero como se atraviesa esta lámina, se propone que hay zonas en donde no existen cargas positivas. Por lo tanto, las cargas positivas estarían condensadas en el núcleo. Entonces, como resumen, tenemos el modelo de Dalton, en donde todo era una simple partícula, y no existían partículas subatómicas. Luego llegó Thomson con su modelo de budín de pasas o pastel de pasas. Posteriormente Rutherford, el año 1909, propuso el modelo nuclear, dijo que había un núcleo positivo y que los electrones estaban alrededor. Estaban en órbitas, era como un sistema planetario, ¿ya? Igual que el Sol y los planetas alrededor. Después, más adelante, aquí la fecha no está correcta, ya 1013 la vamos a cambiar. Voy a buscar bien la fecha. Pero Bohr propuso el modelo de niveles de energía, en donde él dijo que había un núcleo al medio con cargas positivas y neutras que las estabilizaban. Estas partículas neutras que estabilizan las cargas positivas se llaman neutrones. ¿Por qué se llegó a este modelo? Porque sería imposible que todas las cargas positivas estén juntas. Si se repelen, ¿cierto? Si las cargas de igual signo se repelen, ¿cómo vamos a hacer que todos los protones estén condensados dentro de un núcleo? Para eso necesitamos unas partículas que se llaman neutrones, que en el fondo estabilizan estas cargas y permite que estén todas condensadas. Y además propuso que los electrones están en niveles de energía, no están en un sistema planetario como el de Rutherford, sino que hay distintos niveles de energía que vamos a estudiar más adelante en mecánica cuántica. Y por último,
se estableció el modelo de Schrödinger, que es el que utilizamos hoy en día, que es el modelo mecánico cuántico o modelo de nube de electrones. En el fondo, Schrödinger propuso que los electrones no están necesariamente como partículas. Él estableció una dualidad, que los electrones pueden ser considerados partículas u ondas, y que en el átomo existen probabilidades de encontrar un electrón. Ya existen densidades de electrones. Más allá de partículas existen densidades de electrones. No vamos a entrar en mucho detalle porque esto es muy complejo. Tendríamos que hacer un curso de un semestre completo solamente para estudiar, por ejemplo, la densidad electrónica del átomo de hidrógeno, que es el más pequeño. Así que no nos vamos a meter en mecánica cuántica. ¿Ya? Pero lo que importa acá es que Schrödinger estableció un modelo de densidades de electrones, en donde los electrones pueden comportarse como partícula o como onda. Algunas particularidades de estas partículas subatómicas. Recordemos que tenemos aquí un átomo, el núcleo es muy pequeño, extremadamente pequeño, y es donde están condensados los protones y los neutrones, y aquí alrededor se puso para que lo puedan visualizar, un electrón en la capa más externa de este átomo. Estas partículas han sido estudiadas en cuanto a su masa y a su carga. La masa del electrón o de las partículas subatómicas en general es extremadamente pequeña. En esta tabla se pone la masa en gramos, ¿ya? La del electrón es 9,11, redondeando por 10 a la menos 28. Extremadamente pequeño, porque en el fondo aquí tenemos que mover esta coma 28 veces hacia la izquierda, para que se den cuenta, 0,0000, mucho 0, 9, ¿ya? La masa del protón y del neutrón también es pequeña, son muy similares entre sí, pero no tan pequeña como la del electrón, ¿ya? La del electrón, en comparación con la del protón y el neutrón, es prácticamente despreciable. También podemos ver, en cuanto a la carga, que el electrón y el protón tienen una carga en Coulomb que es igual en magnitud, pero distinto en, digamos, en signo. El electrón tiene la misma carga que el protón, pero con un signo negativo. Entonces, para no complicarnos la vida y hacer todo más simple, vamos a trabajar, ya que tienen el mismo valor de magnitud, en cargas unitarias. Y al electrón se denota como si tuviera una carga -1 y al protón como carga +1. Esto es solamente para facilitarnos la vida. Pero nosotros sabemos que la carga del electrón es menos 1,60 por 10 a la menos 19 y que la del protón es lo mismo pero con carga positiva. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ya. Yo tengo No, una pregunta. ¿Ya? ¿Cómo fue que se llegó a saber cuál es la masa de un electrón y cuál es la masa de un protón? Oye, es un poco enredada esa pregunta, ¿ya? ¿Le parece que yo después les mande una respuesta bien elaborada? Bueno, Porque si no, no les voy a dar una respuesta bien elaborada y no los quiero confundir. vale. Pero aquí voy a anotar cómo se determinó masa y carga. Bueno, Yo creo entonces, que está en YouTube. sí, dígame. No, que le decía que además que está en YouTube, debe haber un video así de cómo se determinó. No, sí, yo por ahí tengo la información, tengo unas diapositivas bien entretenidas donde se las voy a mostrar, pero no les quiero dar una respuesta rápida ahora porque si no los voy a dejar confundidos. ¿Ya? Profesora, una duda. Sí. El tema de los quarks y todo eso, ¿cómo se descubrió? O... Es que ahí nos tendríamos que meter en mecánica cuántica. Eso ya de verdad es un poco más complejo. Yo les podría comentar eso, pero vamos a perder mucho de esta clase. Ah, ya. ¿Les parece que a los que tengan dudas me escriban por interno y yo les cuento todos esos detalles? Porque si no, Bueno, no vamos a alcanzar a pasar la gran cantidad de materia que tenemos hoy. Pero O sí existen mejor un otras. foro, profe.
También puede ser, ¿ah? Para que quede para los 80 que están aquí también participando. Podemos abrir un foro en Canvas. Sería una buena idea. Ya, Sí, yo creo que lo estaría voy bueno. a abrir. Y ahí podemos discutir varias cosas entretenidas. Bueno, continuando con nuestra clase, nosotros vemos que la masa del protón y del neutrón tiene cierto valor y que la electrón es mucho más pequeña, es prácticamente despreciable. Entonces nosotros, para determinar la masa del átomo, la masa completa del átomo, nos vamos a fijar solamente en la masa del protón y del neutrón, ¿ya? No vamos a considerar cuántos electrones hay. Entonces, el número, vamos a estudiar ahora qué es el número atómico y qué es el número másico. Todos los átomos los podemos identificar por su número de protones y por su número de neutrones. El número atómico, que lo vamos a denotar como Z, es el número de protones que existe en el núcleo de un átomo de un determinado elemento, ¿ya? O sea, el número de protones es el número atómico denotado por Z. Y A vendría siendo el número másico o número de masa, que es el número total de protones y de neutrones que existen en el núcleo del átomo de un determinado elemento. Entonces el número de masa, A, va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Y si nosotros obviamente queremos determinar el número de neutrones, vamos a restar el número másico menos sus protones, ¿ya? A la masa le restamos los protones y sabemos cuántos neutrones tenemos. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, tenemos todos estos datos de número atómico y número másico, ¿ya? De repente en algunas tablas periódicas está el número atómico arriba y la masa abajo, o están al revés, pero ¿cómo vamos a saber qué número es cuál? Obviamente el número mayor va a ser la masa y el menor va a ser el número atómico. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el flúor, el número atómico del flúor es 9, el número de masa es 19, entonces si nosotros queremos saber cuántos neutrones tiene el flúor tiene 10 neutrones, ¿ya? Súper simple. Y de aquí es que nosotros podemos estudiar el concepto de isótopo. ¿Qué es un isótopo? ¿Quién me puede dar una definición de isótopo? Átomos con igual cantidad de protones. Claro, y distinta cantidad de neutrones, es decir, distinta masa. No todos los átomos de un elemento tienen la misma masa, de un mismo elemento tienen la misma masa, ¿ya? Nosotros vamos a poner, cuando hablemos de isótopos, el elemento, aquí yo les puse X, pero este puede ser uranio, cobre, carbono, ¿ya? Y arriba ponemos la masa y abajo ponemos el número atómico Z. Y la verdad es que nosotros podemos ver que casi todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. Hay muchos que tienen isótopos, pero todos tienen abundancias naturales diferentes. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que es el átomo más simple, en el hidrógeno podemos encontrar 3 isótopos: el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Los 3 existen en la naturaleza, solamente, o sea, los 3 existen en la naturaleza, pero el hidrógeno es el más abundante. Y el hidrógeno consta solamente de un protón y un electrón. Por lo tanto, su masa atómica es 1. 1 porque tenemos solamente un protón. Y 1, ¿en qué unidades vamos a medir estas masas? En unidades de masa atómica, UMA. El deuterio tiene en su interior, o sea, en el núcleo, un neutrón y un protón. Por lo tanto, su masa va a ser 2 unidades de masa atómica. Y el tritio tiene 2 neutrones y un protón. Entonces, su masa va a ser 3 unidades de masa atómica. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en los isótopos de uranio, tenemos que existe el uranio 235 y tenemos que existe el uranio 238, ¿ya?
La diferencia entre el uranio 238 y el 235 está solamente en su número de neutrones que afectan su valor de masa. Por ejemplo, existen distintos isótopos de carbono, carbono 11, carbono 12, 13 y 14. Sabemos que todos tienen la misma masa, entonces ahora la forma de llamar a los isótopos va a ser simplemente por su masa, porque todos tienen el mismo número de protones. Entonces vamos a poner la masa aquí arriba. ¿Han escuchado hablar del carbono 14, por ejemplo, o del carbono 13? No. Del 14 al 13, ¿no? El carbono 13 es el que existe en la naturaleza de forma más abundante. Existen todos estos isótopos de carbono, pero el 13 es el más abundante. Y el carbono 14, que es menos abundante, se utiliza para poder determinar tiempos de vida media. Y con esto nosotros podemos decir, por ejemplo, en arqueología, qué tan antiguo qué tan antigua es una pieza que se encontró, ¿cierto? ¿Y por qué con carbono? Porque ya sabemos que la vida está prácticamente formada por carbono, entonces nosotros podemos estudiar el tiempo de vida medio de este carbono 14. Profe, ¿Ya? Ujú. ¿cuál de los isótopos de uranio se usaba para hacer energía? ¿El 235 o el 238? A ver, me parece que era a ver. Me parece que es el 235. Oh, lo vi hace poco en la serie Chernobyl. Es una serie súper buena, la pueden ver, tiene poquitos capítulos. Podemos ver que el 235 es el que tiene menor porcentaje en la naturaleza. A ver, la página de la Sechen debe tener información. Un momentito. El 235. ¿Ya? El 235 es el que se utiliza en las plantas de energía nuclear. Ya la ve el más raro. Claro. Entonces, aquí estamos viendo los isótopos del carbono. Sabemos que todos los isótopos tienen el mismo número de protones y mismo número de electrones. Ustedes ya aquí se manejan bien, entonces lo que cambia es el número de neutrones en cada isótopo, ¿ya? El carbono 11, obviamente como tiene masa 11, tiene 6 protones y 5 neutrones. Y el carbono 14, tiene 6 protones y 8 neutrones, ¿ya? Entonces, un ejercicio súper simple que ustedes pueden determinar cuántos neutrones y electrones y protones tiene, por ejemplo, un isótopo de cobre, ¿ya? O de cualquier otro elemento. Con respecto a la masa atómica, dijimos que por un acuerdo internacional la masa atómica es la masa de un átomo en unidades la vamos a medir como UMA, unidades de masa atómica, ¿ya? En el fondo todas las masas que aparecen en la tabla periódica están en UMA. ¿Y cómo se determinaron esas masas? A partir de la masa de un átomo de carbono 12, ¿ya? Se logró determinar la masa de un átomo de carbono 12 y se utilizó este como referencia para determinar la masa de todos los demás elementos de la tabla periódica. Entonces, una unidad de masa atómica sería un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Al final todas estas son convenciones simplemente las que se llegaron, son acuerdos científicos para poder darle una masa a todos los demás elementos, ¿ya? Así que todos los demás se comparan con la masa del carbono 12. Se sabe, por ejemplo, que un átomo de hidrógeno tiene un 8,4% de la masa de un átomo de carbono 12. Entonces, ¿cuál vendría siendo la masa del átomo de hidrógeno, que es la que aparece en la tabla periódica? Si es un 8,4%, es el 0,084 por 12,
unidades de masa atómica y la masa de un átomo de hidrógeno sería 1,008 unidades de masa atómica. ¿Cómo deberíamos ponerlo acá? Permiso. Esto deberíamos ponerlo con un puntito. Puntito. Y si nosotros aproximamos aquí, sería, si lo queremos entregar con 2 dígitos después del punto, sería 1,01 unidades de masa atómica en la masa del átomo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, ya dijimos que existe en distintos isótopos, y a partir de los distintos isótopos que existen en la naturaleza, nosotros vamos a determinar la masa atómica promedio, que es la que en el fondo sale en la tabla periódica. Muchos elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el carbono, presentan más de un isótopo, y se ponen los que presentan la mayor, por ejemplo, del carbono 12 y del carbono 13 son los que nosotros tenemos el 100% de la naturaleza, ¿ya? Sabemos que de carbono 12 tenemos un 98,9% de abundancia natural y carbono 13 tenemos un 1,1% de abundancia natural, ¿ya? Estos son los dos que podemos encontrar en la naturaleza. Los demás isótopos tendríamos que, en el fondo, variar su número de neutrones para encontrarlos, pero en la naturaleza como tal vamos a encontrar el carbono 12 y el carbono 13. Y cada uno tiene su masa atómica, en unidades de masa atómica. ¿Cómo vamos a determinar la masa atómica promedio? Simple, a través de su abundancia natural. Por ejemplo, la masa atómica promedio del carbono sería el porcentaje. Vamos a multiplicar el porcentaje por la masa y le sumamos del carbono 12 y le sumamos el porcentaje por la masa del otro isótopo, ¿ya? 0, vamos a ponerle aquí al tiro los puntitos. Todo esto vamos a trabajar con puntitos por convención en nuestro ramo, ¿ya? Ya lo dijimos en la clase pasada. Ahí sí. Entonces, tomamos los valores del carbono 12, ya 0,9890 por 12. Aquí tenemos un montón de cifras significativas, pero ya sabemos que los resultados le vamos a poner con solamente 2 décimas después del punto. 0,99 en el fondo por 12 más 0,01 por 13. Entonces nuestra masa atómica promedio del carbono es 12,01, que es la que aparece en la tabla periódica, ¿ya? Considera entonces la abundancia natural de los isótopos existentes en la naturaleza. ¿Dudas hasta aquí? Profe, en ese caso, cada masa atómica de cada elemento es un promedio, ¿no? Es como Es la un promedio. masa de un isótopo en específico. No, es un promedio de todos los que existen en la naturaleza. Ah, ya, entiendo. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, ahora que tenemos estos conceptos, podemos estudiar el número de Avogadro. ¿Conocen el número de Avogadro? Sí, algo, algo Sí, sé de dónde salió. ¿Alguna noción, cierto? Entonces, ¿qué es el número de Avogadro? Si nosotros quisiéramos determinar, por ejemplo, cuántas moléculas tiene un compuesto o cuántos átomos tiene, sería súper difícil porque tendríamos que utilizar números extremadamente grandes. Porque los átomos son tan pequeños que si nosotros quisiéramos decir cuántos átomos existen en un gramo de una sustancia, tendríamos que utilizar un número tremendo. Entonces Avogadro vino a simplificarnos la vida con su número de Avogadro. ¿Cuál es su número? Vamos a poner puntitos. Se me pasó cambiar estas diapositivas, todas las demás más adelante están cambiadas. El número de Avogadro
es 6.022137 por 10 elevado a 23, pero nosotros vamos a utilizar simplemente 6.02 por 10 elevado a 23. ¿Qué es este número? Es un número que se obtuvo al determinar la cantidad de átomos de carbono 12 en 12 gramos de sustancia. ¿Ya? Y este es el número de partículas que existen en algo que Avogadro estableció como mol. Ya vamos a ver lo que significa. Al principio es un poco complejo, pero una vez que se entiende es más fácil. Si nosotros quisiéramos decir cuántas moléculas hay en un gramo de sustancia, tendríamos un número extremadamente grande. Entonces aquí surgió el concepto de mol, y un mol vendrían siendo 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Ya voy a pasar por esta diapositiva, me voy a adelantar un poquitito. Dijimos que el número de Avogadro es 6.02 por 10 elevado a 23. Un mol son 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas, átomos, electrones, iones, partículas en general. ¿Ya? Por ejemplo, un par de zapatos son 2 zapatos. Y esto siempre lo hemos utilizado para simplificar la vida. O sea, vamos nosotros y compramos un par de zapatos en vez de decir 2 zapatos. También cuando vamos al supermercado y compramos huevos, podemos comprar una docena de huevos. Una docena quiere decir 12 huevos. De la misma forma, nosotros utilizamos el concepto de mol. Un mol de moléculas son 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Ya? ¿Se logra ver? Un par de zapatos son 2 zapatos. Un mol de moléculas son 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas, que es un número muy grande, o sea, 6.02, y le tendríamos que correr esta coma 23 veces hacia la derecha, que significa que tendríamos este número que se ve acá, que es enorme, de moléculas. Todas estas moléculas están contenidas en un mol. Y en el fondo vendrían siendo 602.000 trillones de moléculas. Es un número gigante, o sea, 602.000 millones de millones de millones de moléculas, las que hay en un mol. Nosotros, para poder poner este número en la calculadora científica, vamos a utilizar notación científica, porque no vamos a poner en la calculadora 602.000 millones de millones, ¿cierto? No vamos a estar escribiendo todos esos ceros. Así que, ¿cómo vamos a usar notación científica en la calculadora científica? Vamos a escribir el número 6.02 y para poner por 10 elevado a 23 simplemente apretamos exp y 23, ¿ya? Si es que tienen sus calculadoras al lado pueden intentarlo a ver si es que les resulta bien. 6.02 expo 23. También existe otro tipo de calculadora en donde está este botón. Expo significa esto, significa por 10 elevado a x. Entonces ponemos 6.02, este botón, y después anotamos el 23. En la calculadora de su celular, en caso de que no tenga la calculadora científica, puede poner 6.02, multiplica, pone el 10, un gorrito, y el 23. Y en Excel puede poner 6.02, una E, que significa expo, y el 23. Estas son todas las formas en las que ustedes pueden utilizar notación científica, ya sea la calculadora que sea que esté utilizando, su celular o el Excel, ¿ya? Profe, y eso se dice, por ejemplo, como 6 gramos por mol, o sea, 6 mol por gramo. Luego eso se multiplica por 6 en la calculadora, ¿o no? Depende de lo que quiera calcular. Si quiere calcular gramos, tiene que ver qué valores va a usar. Si quiere calcular moles, tiene que ver qué valor quiere utilizar. Vamos a ver ejercicios ahora a continuación. Ah, Vamos a ya. ver
todos los ejemplos que podamos encontrar, ¿ya? Pero me gustaría saber si quedó, si se entiende este concepto del número de Avogadro, que un mol de partículas son 6.02 por 10 elevado a 23 partículas. Un mol de electrones son 6.02 por 10 elevado a 23 electrones. Un mol de átomos son 6.02 por 10 elevado a 23 átomos. Es como decir que un par es 2, o que una docena es 12. ¿Ya? ¿Dudas aquí? No, profe. No, profe. Vamos a ir viendo detalle paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, la masa molar. ¿Qué es la masa molar? La masa de un mol. Nosotros ya habíamos visto que teníamos la masa atómica en unidades de masa atómica, que es la que aparece en la tabla periódica, pero eso en el fondo es la masa de un átomo. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la masa de un mol, tendríamos que utilizar el número de Avogadro, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿qué significa esto? Significa que hay 4.003 gramos de helio en un mol de helio. O sea que esto es lo mismo que decir que hay 4.003 gramos mol. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la masa de 3 moles de helio? ¿Cómo determinaríamos la masa de 3 moles de helio? Sabemos que tenemos 4.003 gramos en un mol. ¿Cuántos gramos vamos a tener en 3 moles? Aplicamos una simple regla de 3, multiplicamos cruzado, dividimos, X va a ser 4.003 gramos por 3 moles dividido un mol, ¿cierto? Podemos hacerlo aplicando el método del factor unitario también, cada uno va a ver cuál es la forma que más le conviene para hacer estos cálculos. Entonces, X, que es la masa de 3 moles de helio, corresponde a 12.01 gramos. ¿Ya? En el fondo, no sé si se entendió, pero las unidades de masa atómica significa cuántos gramos hay en un mol. Una unidad de masa atómica va a ser equivalente a cuántos gramos existen en un mol. Tenemos otro ejemplo. ¿Cuántos moles hay en 28 gramos de helio? Ya sabemos que el helio tenía una masa atómica de 4.003 unidades de masa atómica, que es lo mismo que decir 4.003 gramos en un mol. Entonces, en 28 gramos vamos a tener X moles. Desarrollamos y el número de moles va a ser igual a 28 gramos por un mol dividido 4.003 gramos. Ustedes pueden ir corroborando estos valores. Si desarrollamos, nos va a dar que X es igual a 6,995 moles. Y si redondeamos, nos da 7.00 moles de helio, que existen en 28 gramos. Les voy a dar unos segunditos para que ustedes analicen esto, ¿ya? ¿Puedo volver Salvar. al primero, por favor? Sí, acá. Sí, el del helio, gracias. Ya, para hacer este ejercicio lo primero que tienen que saber es que la unidad de masa atómica nos indica cuántos gramos hay en un mol, ¿ya? Una unidad de masa atómica significa 1 gramo sobre un mol. 4 unidades de masa atómica significa 4 gramos sobre un mol. Profesora, ¿Sí? en ese caso, en el helio, si se quiere determinar la cantidad de partículas de 12.01 gramos, sería calcular 3 por número de Avogadro. Exactamente. Para ver cuántas partículas hay, tienen que usar el número de Avogadro.
Vamos a ver más ejemplos a continuación. Lo que pasa es que quiero que vayamos de a poquito. Les tengo ejemplos para todos. Paso a la siguiente diapositiva. Sí, profe, dale nomás. Ya. Sí. Entonces, después de ese ejemplo, nosotros determinamos cuántos moles hay en 28 gramos de helio. Y lo que hicimos fue decir, a partir de las unidades de masa atómica sabemos cuántos gramos hay en un mol, entonces podemos determinar cuántos moles hay en 28 gramos. Dijimos que eran 7 moles de helio en 28 gramos de helio. Ahora, yo les puedo preguntar de la misma forma, ¿cuántos gramos hay en 0.3 moles de cobre? Si nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver que la masa del cobre es 63.55 unidades de masa atómica, que es equivalente a decir 63.55 gramos mol, gramos sobre mol. Entonces, si queremos saber cuántos gramos hay en 0.3 moles de cobre, utilizamos esta masa atómica, decimos 63.55 gramos están sobre un mol. ¿Cuántos gramos hay en 0.3 moles? Así de simple, ¿ya? Desarrollamos y decimos que los gramos de cobre son 63.55 gramos por 0.3 moles dividido 1. Aquí se me fue también un puntito. Y de esta forma llegamos a que la masa de cobre que existe en 0,3 moles son 17.09 gramos. Ahora yo les puedo preguntar, tal como había mencionado su compañero recién, y si nosotros queremos saber cuántos gramos hay en 0.3 átomos, ahora no queremos saber cuántos hay en 0.3 moles, queremos saber cuánto hay en 0.3 átomos. Para eso nosotros tenemos que saber cuántos átomos hay en un mol, y ahí utilizamos el número de Avogadro. ¿Cuántos gramos hay en 0.3 átomos de cobre? Ya sabemos su masa molar, ¿cierto? Que hay 63.55 gramos en un mol. Y además sabemos que un mol contiene 6.02 por 10 elevado a 23 átomos. Entonces ahora nosotros decimos, en vez de poner esto, 63.55 gramos en un mol, ponemos aquí abajito el número de Avogadro porque sabemos que un mol son 6.02 por 10 elevado a 23 átomos. O sea, reemplazamos esto aquí abajo. ¿Ya? 63.55 gramos pesan 6.02 por 10 elevado a 23 átomos. Entonces nos planteamos cuánto es la masa de 0.3 átomos. ¿Se entiende el planteo del ejercicio? Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Entonces, hacemos esta división. Se nos van las unidades. Ojo, chiquillos, por favor, pongan siempre las unidades, porque si se les va a poner las unidades, el ejercicio está malo. Si nosotros ahora hacemos esta división, se nos van las unidades de los átomos y nos queda el resultado en gramos. Por lo tanto, la respuesta es 3.17 por 10 a la menos 23 gramos. Si es que pueden ir corroborando los resultados, sería ideal. Por 0.3 dividido 6.02 expo 23. Y así se aseguran de que saben usar la calculadora. ¿Les da lo mismo? De un segundo. Ya. Profe, ¿Sí? para poder hacer este tipo de ejercicios con los átomos o con los gramos, lo que sea, ¿siempre es conveniente usar la regla de 3? Pueden utilizar regla de 3, método del factor unitario, lo que a ustedes les acomode más.
Ya. ¿Ya? Vamos a ejercitar harto en el seminario también. Lo ideal es que cada uno tenga su método, ¿ya? Sí, profe, me dio lo mismo. Ya, perfecto. ¿Había alguien que quería hacer una pregunta? Lo otro que les quería decir, chicos, el Chang y el Brown están plagados de ejercicios. Pueden encontrar ahí ejercicios con respuestas. De verdad les recomiendo estudiar del Chang y del Brown, sobre todo el Chang. Y lo otro que les quería decir es que a ver, ¿están ahí? ¿Me escuchan o no? Que me parece aquí como que alguien inició una reunión. Sí, profe, estamos acá. Sí, profe. No, sí, Ah, escucha, ya. sí, la escucho. Estamos aquí. Ya, seguimos aquí, perfecto. Otra cosa súper importante es que no puede existir un número fraccionario de átomos, ¿ya? No puede Profesora, una existir un número consulta. fraccionario. ¿Sí? Sí, hago cortito. Abajito en el resultado, ¿por qué aparece 10 elevado a menos 23? Porque estamos usando cifras significativas. En el fondo, este valor sería lo mismo que si nosotros tomáramos este puntito y lo corremos 23 veces hacia la izquierda. Quiere decir que el número es muy pequeño. Ah, Sería ya, ya, ya. 0,0000000, muchos ceros hasta llegar a 3. O sea, tomamos este puntito y lo movemos exactamente 23 veces hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, ¿nadie notó nada raro en este ejercicio? Profe, eso le iba a preguntar yo. ¿Por Es qué el cambio correcto que de yo les... 23 a menos 23? No, pero profe, el 0,3 de átomos lo multiplicó por potencia de 10, ¿o cómo lo hizo? Yo este 0,3 se los puse erróneo a propósito, para ver si es que alguien me decía, pero profe, ¿cómo van a ser 0,3 átomos? No, El sé, cálculo está es que era la correcto. única forma de que fuera después menos 23 como potencia de 10. Claro, pero no, en el fondo ya esos son los números que vieron. Lo que yo aquí hubiera esperado es que ustedes me dijeran, pero ¿cómo es posible 0,3 átomos? Si los átomos son unidades completas. Entonces, acá yo los invito a que ustedes en su casa realicen el ejercicio considerando 3 átomos de cobre, no 0,3, ¿ya? Y en el fondo este ejercicio está bien hecho, pero está mal planteado. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende Sí. igual. Yo hice el ejercicio en la calculadora y pensé que yo estaba mal. Ya. No, pero en todo caso, el resultado al que llegamos está correcto. Es solo que el ejercicio está mal planteado. Si es que nosotros pudiéramos dividir un átomo, estaría bien. Pero lo que tenemos que tener siempre consciente es que nosotros no podemos llegar y decir 0,2 átomos, 0,1 átomo. Porque un átomo es una partícula entera. Es como que dijéramos, van 2/3 de un hombre a una fiesta. No, no podemos dividir un hombre o una mujer para que vaya a una fiesta o una persona. ¿Ya? En el Entonces, fondo, ¿cómo estaría bien planteado? estaría planteado si es que yo les dijera con números enteros. ¿Cuántos gramos hay en, por ejemplo, un átomo de cobre o en 3 átomos de cobre? Ah, ya, gracias. Ya, de nada. Por ejemplo, yo acá les puedo preguntar cuántos átomos hay en 23 gramos de azufre. El azufre tiene una masa de 32,07 unidades de masa atómica, que es lo mismo que decir 32,07 gramos mol. Como sabemos que un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, podemos poner este valor aquí abajo, reemplazar este mol por 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Entonces ponemos este valor con el 6,02 por 10 elevado a 23 abajo
Y ahora podemos calcular cuántos átomos existen en 23 gramos. Voy a achicar porque me parece que aquí tenemos que corregir las unidades. ¿Cuál sería el error en este ejercicio? Díganme ustedes. Que lo dejó en El gramos. gramo real. Ya, perfecto. Vamos a calcular 6.02 expo 23 por 23 dividido 32.07. Me da 4.32 por 10 elevado a 23. Átomos. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos redondear, diríamos que son alrededor de 4 por 10 elevado a 23 átomos, ¿ya? Pero en el fondo esto es para que ustedes sepan cómo hacer interconversiones entre moles, átomos, moléculas, etcétera, gramos, ¿ya? Esto es lo que a mí me interesa, que ustedes sepan hacer interconversiones. Ya se entiende cómo pasar de mol a átomo, de átomo a mol, de gramo a mol, etcétera. Sí, profe. Ya, vamos a hacer más ejercicio en el seminario. ¿Será lo mismo decir masa molar que masa molecular? ¿Qué opinan? No, yo creo que es diferente. Yo creo que, bueno, cambio la unidad de medida. Cambia la unidad. Lo que pasa es que la masa molar es la masa de un mol, ¿cierto? Y la masa molecular es la masa de una molécula. ¿Qué numerito tendríamos que usar para llegar de la masa molar a la masa molecular? Multiplicar por los moles de cada elemento dentro de la molécula. Claro, y para eso tendríamos que usar el número de Avogadro. Porque ya sabemos que un mol tiene 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas. Si tenemos la masa de un mol y queremos saber la masa de una molécula, usamos el número de Avogadro, lo mismo que ya hemos hecho hasta ahora. Y lo otro, si queremos determinar la masa de una molécula, podemos sumar la masa de los átomos que la forman. ¿Ya? Por Profe, ejemplo, ¿podría decirlo de nuevo, por favor? lo que pasa es que la masa molar es la masa de un mol y la masa molecular es la masa de una molécula. Y nosotros podemos determinar la masa de una molécula sumando las masas de los átomos que la forman. Ya sabemos que una molécula está formada por átomos. Por ejemplo, masa molecular del agua. El agua es una molécula que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces podemos determinar la masa de esta molécula sumando la masa atómica de los 2 átomos de hidrógeno más la masa atómica del oxígeno. Recuerden que en la tabla periódica tenemos unidades de masa atómica. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa molecular del agua? 2 por la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del oxígeno, que es solo 1. Nos vamos a los valores que salen en la tabla periódica. Recordemos que UMA, unidades de masa atómica, es el valor que sale en la esquinita de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces el agua tiene una masa molecular de 18.02 unidades de masa atómica. ¿Ya? Es la suma de sus átomos. La masa molecular del agua es 18.02 unidades de masa atómica, que es lo mismo que decir 18.02 gramos mol. Entonces con esto ya nosotros sabemos que un gramo, o sea que un mol de agua pesa 18,02 gramos. Ahí es para que tengan la relación entre unidad de masa atómica y gramos mol. ¿Ya? Desde las unidades de masa atómica
Como nosotros sumamos acá unidades de masa atómica, pero sabemos que ya la molécula no es un átomo, sino que es una molécula, ya no podemos decir unidades de masa atómica, entonces vamos a tener que decir gramos mol. Tenemos que decir cuántos gramos hay en un mol de agua. Y ya aprendimos en las diapositivas anteriores el concepto de mol. Y sabemos que un solo mol de agua, que tiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, tienen un peso o una masa de 18,02 gramos. ¿Muy enredado? No, profe, yo creo que se entiende bien. Ya, perfecto. Profe, principalmente la masa molecular es para los compuestos. Para las moléculas. Que, claro, podemos considerarlo como compuestos, ¿sí? Las moléculas son compuestos. En la masa molecular tengo que usar gramos mol, ¿cierto? Sí. Ya. Si yo les pongo como ejercicio, determine la masa molecular de los siguientes compuestos. Les pongo primero la glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Cómo lo tendrían que hacer? Multiplicar 6 veces la masa atómica del carbono, 12 veces la masa atómica del hidrógeno y 6 veces la masa atómica del oxígeno. Desarrollamos esto. Yo les recomiendo que ustedes impriman una tabla periódica y la tengan a mano ya. Se les dejó en Canvas la tabla periódica de la UPAC. Pueden imprimir esa. Entonces hacemos la multiplicación, sumamos y vamos a tener que la masa molecular de la glucosa es 180,16 gramos mol. O sea que cada mol de glucosa tiene una masa de 180,16 gramos. O visto al revés, si ustedes se van a la balanza, toman glucosa, ya, azúcar, y obtienen una masa de 180,16 gramos, en esos 180,16 gramos, exactamente hay un mol. O sea que exactamente hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa. ¿Ya? Ahora en el caso del hidróxido de aluminio, que es AlOH3. Todavía no vemos bien nomenclatura ni nada de eso, pero aquí podemos ver que tenemos un átomo de aluminio. Como todo el OH está en paréntesis y tenemos un 3 acá, significa que tenemos 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, para determinar la masa molecular, tenemos la masa molecular del aluminio, que tenemos solamente un aluminio, 3 veces la masa molecular del oxígeno y 3 veces la masa molecular del hidrógeno. ¿Ya? Entonces nos vamos a la tabla periódica. El aluminio tiene 26,28 unidades de masa atómica. El oxígeno tiene 16,00 unidades de masa atómica. Lo multiplicamos por 3 porque son 3 átomos de oxígeno. Lo mismo el hidrógeno. Tiene 1,008 unidades de masa atómica. Lo multiplicamos por 3 porque son 3 átomos de hidrógeno. ¿Cómo vamos a poner este resultado? Vamos a insertar. Vamos a poner este símbolo. Y vamos a poner 78,00 gramos mol. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar con esta anotación siempre, con 2 ceros después del punto. Y esta es la forma de determinar masas moleculares. ¿Ya? Profe, ¿esto es lo que usamos para sacar las concentraciones químicas y físicas o no? Más adelante nos va a servir esto para sacar las concentraciones físicas y químicas. ¿Ya? Más adelante esto nos va a servir porque si nosotros queremos preparar, por ejemplo, un vasito con glucosa y que la glucosa tenga concentración
3 gramos por litro, nosotros vamos a tener, o 3 moles por litro, vamos a saber cuántos gramos tenemos que poner en la balanza para que sean exactamente 3 moles y que esos 3 moles estén en 1 litro de agua. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Profesora, ¿Ya? tengo una consulta. ¿Este año nos tocaba el laboratorio? Este año no vamos a hacer laboratorio. No, pero si fuera normal, ¿no hubiera tocado el laboratorio en el primer semestre? Sí, habrían Ah, tenido laboratorio. Ujú. entiendo. Pero se hizo toda una modificación de la malla para que a ustedes no les afecte. O sea, los laboratorios los van a tener, pero más adelante. Ya. ¿Ya? Sí, porque es que si es que quisiéramos tal el programa ese, el FED, creo que era. También ¿Ya? había el que dijeron, creo. Ya. Ahí tendrían que preguntarle bien a su jefe de carrera. Preguntar bien en la Facultad de Ingeniería. ¿Ya? Bueno, aquí yo, por ejemplo, les puedo pedir que determinen los moles que hay en 25.00 gramos de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene una fórmula, como todavía no vemos nomenclatura, yo les doy la fórmula. Es H2SO4. 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y además les pido determinar el número de moléculas que hay en esta misma masa. O sea, cuántos moles hay en 25 gramos y cuántas moléculas hay en 25 gramos. Lo primero que vamos a hacer es obtener la masa molecular del ácido sulfúrico. ¿Cómo obtenemos la masa molecular? Nos vamos a la tabla periódica y empezamos a sumar las masas atómicas de todos los átomos. Entonces tenemos 2 de hidrógeno, ponemos la masa, la multiplicamos por 2. 1 de azufre, ponemos la masa de azufre. Y 4 por la masa de oxígeno. Sumamos y vamos a tener que el azufre tiene una masa de 98.09 gramos mol. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Pero a nosotros Profe, ¿no hay problema en usar los números sin decimal? Por ejemplo, usar el de hidrógeno como 1 solamente y el de... tienen el que otro usarlo con... Hay que Miren, usarlo. a mí lo que me... Tienen que usar toda la cantidad de cifras significativas, pero al resultado le tienen que poner 2. Ahora, si ustedes quieren hacer lo mismo, pero poner, por ejemplo, 2.1.01, que sería la masa del hidrógeno, más, y usar todo con 2 cifras después del 0, eso también es correcto. Pero lo incorrecto sería utilizar 1 para el hidrógeno. Tienen que poner 1.01 o 1.008 y al resultado final sí o sí me lo entregan con 2 cifras después del punto. Ya. Sí, es que en química, en el colegio, por ejemplo, solo usábamos así el número simple, sin decimal, y igual me preguntaba eso. ¿Por qué no Ya usamos los eso. decimales? Sí, eso. Con eso ustedes van a tener un valor súper poco exacto. Ya. Profe, Entonces, átomo con molécula de lo mismo, ¿no? Es que como utilizó lo mismo en 0.02 por 10 elevado a 23 moléculas, en la vez pasada colocó átomos. lo que pasa es que puse átomos porque era, por ejemplo, un átomo de cobre. Pero acá tenemos ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es una molécula compuesta por varios átomos. Esta molécula de ácido sulfúrico tiene átomos de hidrógeno, átomos de azufre y átomos de oxígeno. Pero como están todos estos unidos, finalmente tenemos una molécula, ¿ya? Esto no es un átomo, sino una molécula, y una molécula contiene átomos. Dale, gracias. Ya, de nada. Entonces, lo primero que hicimos acá fue obtener la masa molecular del ácido sulfúrico. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, del cobre solamente, habríamos
puesto aquí, obtener la masa atómica del cobre, pero como estamos hablando ahora de una molécula, decimos obtener la masa molecular. Y ahora que tenemos la masa molecular, obtenemos el número de moles, ¿ya? Sabemos que como obtuvimos la masa molecular, cada mol tiene una masa de 98.09 gramos, ¿ya? O sea, si nosotros nos vamos a la balanza y masamos 98.09 gramos, todo eso es un mol. Y nosotros lo que queremos saber es cuántos moles hay en 25 gramos de ácido sulfúrico. Tenemos la masa molar y queremos saber cuántos moles hay en 25 gramos. Entonces, X moles van a ser 25 gramos por un mol dividido en 98.09 gramos. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos 0.25 moles de ácido sulfúrico en 25 gramos. Corroboremos. 25 por 1 dividido 98.09. Me da 0.2548. Redondeando es 0.25. Y si nosotros quisiéramos ahora obtener el número de moléculas, necesitamos saber aquí cuántas moléculas hay. Ya sabemos cuántos moles. Decimos que 98.09 gramos equivalen a un mol. Y un mol son 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas. Entonces, ¿cuántas moléculas hay en 25 gramos? ¿Se entiende que el planteamiento es distinto para los dos? Para determinar el número de moles y para determinar el número de moléculas. Para determinar el número de moles, aquí abajo utilizamos un mol. Para determinar el número de moléculas, hacemos el mismo planteamiento, pero en vez de poner un mol, ponemos 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas. Y al desarrollar el ejercicio tenemos que hay 1.53 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Ya? O sea que aquí tenemos la misma cantidad en 25 gramos. 25 moles, que es lo mismo que decir 1.53 por 10 elevado a 23 moléculas, que están contenidas en 25 gramos de ácido sulfúrico. Ahora, si es que alguien tiene dudas con este ejercicio y no se atreve a preguntar, me lo puede preguntar igual después por Teams. Ya, no hay problema ahí. Profe, sobre lo último del tercer del obtener las moléculas, cuando usamos el número de Avogadro, usted sabe, no sé, ya, ¿Ya? Cuando yo estoy usando la calculadora, tengo que poner 6.02 por exp o 0, o sea, 6.02 exp. No sé si me entiendo. ¿Hay que poner la multiplicación entre medio o solamente el exponente elevado a 23? ¿Qué calculadora tiene usted? ¿La Casio normal como negrita? Sí, la Casio, la FX82MS, dice aquí arriba el código. Ya, la misma que tengo yo. Pone 6.02 expo sin poner multiplicación y el 23. Ah, ok, vale. No con la multiplicación, ya. Sin Ok, eso era. multiplicar. Gracias. Ya, de nada. Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy porque vamos a dejar moléculas y iones para la próxima clase, si no ya nos vamos a enredar demasiado. Así tienen tiempo para aterrizar estos ejercicios y después podemos seguir con más materias, ¿les parece? Vale, profe. Sí, Vale, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Ya. No, gracias a usted por su participación. Profe, ¿este PDF lo va a subir hoy día? Lo voy a subir ahora mismo, Ya, gracias, profe. pero lo voy a subir hasta lo de hoy día nomás, po. Claro. Ya, hasta ahí. Cortar el resto para la próxima clase. Ya, chicos. Cuídese, profe, que esté bien. Chao. Igual. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Voy a abrir el foro para que estén atentos. Chao, chao.